11 de la mañana con 47 minutos y hablamos de, bueno, uno de los senadores del Frente Amplio. Se trata de Charles Carrera, quien fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior en el año 2010. Es senador desde el año 2017, cuando, bueno, ingresó a la Cámara Alta eh, ocupando la banca de la senadora Lucía Topolansky. Más de 12 años dedicado al tema de la seguridad y la convivencia, un tema sensible, siempre vigente. Con mucho gusto recibimos vía Zoom al senador Charles Carrera. Senador, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de diálogo y bueno, un gusto para mí, un honor. Con mucho gusto lo recibimos aquí, Carrera. Bueno, uno de los temas que está arriba de la mesa, polémicos, hay varios, ¿no? Pero hablando de esta persona que fue detenida en un barrio de Montevideo, en Positos, cuando estaba robando un auto y que, bueno, según el Ministerio del Interior, esta persona se desacató y la policía utilizó una picana para reducirlo. Eso ha generado muchísimas polémicas. Inclusive los dos policías fueron imputados por el delito de abuso de funciones, pero esto podría cambiar, se podría transformar en un delito de torturas, con lo cual ya estamos pasando largamente la raya. ¿Usted cree que aquí, porque a ver, se generó este inconveniente y la justicia actuó e inmediatamente los imputó, o sea que hubo un accionar rápido sancionatorio sobre quien se apartó de la ley, se apartó del procedimiento? ¿Qué mirada tiene usted sobre esto, senador? En primer lugar, con mucha preocupación, la preocupación nuestra parte de que el ministro Larrañaga tendría que haber condenado estos hechos y no los hizo, los trató de justificar, ese fue lo primero que hizo el ministro. Lo mismo el jefe de policía de Montevideo trataron de justificar ese accionar de los policías. Eso para nosotros es inaceptable, como decías tú recién, hay una raya y una cierta dimensión que no se puede pasar. Lo que es la violación de las libertades, de los derechos humanos, no se puede pasar. Nosotros reconocemos que la seguridad es una de las principales preocupaciones de nuestros habitantes, pero es decir, en la lucha, en el combate contra la delincuencia, lo que debemos ejercer, que se ejerza de parte del Estado, es el ejercicio de la autoridad conforme al ordenamiento jurídico. El autoritarismo, no. Eso no. Ya vimos épocas muy oscuras en nuestra historia donde existió autoritarismo y donde los delitos seguían creciendo. Un ejemplo es la dictadura. En la dictadura los delitos se multiplicaron por 7 en la ciudad de Montevideo y los delitos crecieron en todo el país. Entonces, eso lo vemos con preocupación. Esa situación es una situación de abuso policial donde lo que debemos decir claramente que es un acto de tortura, porque esa persona ya estaba detenida y luego que estaba detenida se le infligió más dolor sin necesidad y eso se cataloga por la ley, por nuestro ordenamiento, como un acto de tortura. Entonces, a nosotros lo que sí vemos es que la justicia actuó en forma rápida y estas personas ya están formalizadas y están a lo que disponga la justicia. Y el fiscal, por información de prensa, podría cambiar la carátula y catalogarlo como tortura. Una de las cosas que llamó la atención es que justamente el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, primero que dijo que no estaba prohibido el uso de armas no letales en la policía, pero que por otro lado no forma parte del equipamiento de la policía. La gran pregunta es qué hacían esos policías con picana. Esos policías no podían tener una picana porque la picana no hace parte de las herramientas Claro. de los dispositivos de defensa que utilizan las policías. Los policías tienen un conjunto de armas, de técnicas que están habilitadas en forma legal, tienen un protocolo, existe un protocolo de uso, tienen capacitación para ello. Y las picanas no hacen parte de las herramientas de utilización de la policía. Pero aquí lo grave es lo que te señalaba. Lo grave es que el ministro no haya condenado este hecho. Es decir, respaldar a la policía es defender a los buenos policías, a los policías que actúan conforme a la ley, que son la gran mayoría, ¿no? También hay que dejar claro eso. La gran mayoría de nuestros policías actúa conforme a la ley y todos los días están realizando una serie de actos de protección de nuestros habitantes. Pero cuando pasa esta situación, como ocurrió con estos dos policías aquí en la seccional 10ª Montevideo,
Lo que el ministro tiene que hacer es condenar ese hecho. Ayer el ministro, luego de una intervención mía en un medio aquí en Montevideo, el ministro se dio la oportunidad que el ministro pudiera clarificar su posición y explicara un poco más y dijera que condena estos actos. Estos actos para nosotros son repudiables de todo punto de vista. También te quiero decir que los legisladores del Frente Amplio presentaron una moción de asunto político y el próximo 4 de agosto, aquí en la Cámara de Diputados, se va a estar discutiendo, y la intención de los legisladores del Frente Amplio es que el sistema político condene estos hechos. Este hecho, lo que ocurrió aquí, es un hecho grave que debe ser condenado por todo el sistema político. Nosotros lo que tenemos que defender es una visión y un accionar de la policía democrática conforme a nuestro ordenamiento. Tengo entendido que el propio ministro del Interior va a estar compareciendo el 6 de agosto en una comisión de diputados, ¿verdad? Para dar explicaciones. Sí, el 6 de agosto el ministro está citado y allí los legisladores del Frente Amplio le van a pedir explicaciones sobre estos hechos. Ahora, cuando surgió esta noticia, bueno, muchos nos llamó la atención, ¿no? La violencia, la utilización de este tipo de elementos, independientemente de que cualquier ciudadano puede ir y comprarse un instrumento de estos, pero en definitiva, por parte de como defensa personal, digo, la ciudadanía, por parte de la policía parecería que es un poco excesivo. Pero yo estaba revisando la página del Instituto Nacional de Derechos Humanos y esta institución está investigando varios casos de denuncias de abusos policiales, diciembre del 13, agosto del 16, enero del 17 en operativos policiales y contra el Centro SER de la colonia Berro en el año 2013 y 2014 por uso de cachiporras y picanas eléctricas a internados del CIRPA, lo que era el CIRPA hoy es el INISA. ¿Esto es una suerte de un mal que hay que erradicar de la sociedad, pero que va más allá de los gobiernos? Acá no importa el gobierno, acá lo que importa es que nosotros, las autoridades y desde el sistema político, los legisladores nacionales, condenemos estos hechos. Este hecho yo lo condeno siendo gobierno del Frente Amplio, siendo gobierno el Partido Nacional, de esta coalición de derecha que nos gobierna. Es un hecho repudiable y lo que tenemos que hacer nosotros es condenarlo. Y si existen policías que se apartan de los protocolos y de las normas, hay que someterlos a la justicia, como en esta situación donde los dos policías están procesados. Este es un hecho grave, nosotros no podemos permitir los abusos policiales. Y esto a nosotros nos preocupa muchísimo porque hay un mensaje que se da de las autoridades actuales de que la policía debe actuar en forma más autónoma, de que debe existir una mayor discrecionalidad en el uso de las armas, que no se debe rendir cuentas, y eso es grave, y lo que a nosotros nos preocupa es que con la ley de urgente consideración hay toda una dimensión de el uso irracional de la fuerza, y lo que nos preocupa es que hoy se podrán comenzar a dar hechos que en el pasado no ocurrían, es decir, que surjan en Uruguay nuevos problemas. Y uno de esos problemas que puede surgir es lo que tiene que ver con la letalidad policial. Nosotros estamos en el continente más violento, desigual del mundo. Nuestro continente es el continente donde existe mayor letalidad policial. El Uruguay no tenía ese problema, pero nosotros tenemos el temor de que eso comience a ocurrir a partir de la promulgación de la ley de urgente consideración. Así que nosotros, los legisladores del Frente Amplio, lo que nos proponemos es ser observadores y controlar la aplicación y denunciar. Y en este caso nosotros denunciamos este hecho, pero vamos a denunciar siempre. Y por eso es que los diputados del Frente Amplio están proponiendo un asunto político en la Cámara de Diputados. Que se discuta y que el sistema político condene. Nosotros no podemos permitir que luego que una persona estaba detenida, esa persona cuando está detenida hay que disponerla que pase a la justicia. No podemos permitir lo que ocurrió. Es decir, que luego que estaba detenida se le aplicara descargas eléctricas a través de una picana. Eso es ilegal y eso es un delito y esos policías hay que someterlos y el sistema político lo tiene que condenar y es por eso que nuestros legisladores están proponiendo eso para el 4 de agosto. Senador, yo le quiero preguntar, en estos casos que yo cito, que está investigando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ocurrieron por tomar ejemplos, ¿no? Entre el 2013 y 2017, sí. Inclusive que usted era director general del Ministerio del Interior, ¿qué hizo el gobierno en aquel momento? ¿Qué medidas se tomaron? Miren, nosotros, la historia de la gestión del Frente Amplio
al frente del Ministerio del Interior es que el Frente Amplio dé una lucha frontal contra la corrupción y el abuso policial. Históricamente, antes del Frente Amplio, la oportunidad que más bajas se dieron a los policías fue en el periodo del presidente Jorge Valle, que se llegaron a destituir 47 policías en un año. El Frente Amplio llegó a destituir por año más de 300 policías por lo que es la causal notoria mala conducta, por situaciones de corrupción y de abuso policial. Y siempre que ocurría una situación, se sometía a esos policías a la justicia. Y muchos policías terminaban procesados. Esas investigaciones que usted dice, yo respaldo el accionar de la institución de derechos humanos. Para nosotros es una institución central en lo que es la defensa de los derechos humanos. No las recuerdo, no las conozco, pero lo que le quiero decir es que desde la gestión de gobierno nosotros defendimos el accionar de la institución, siempre le habilitamos a que pudiera desarrollar su tarea de investigación y teníamos un diálogo permanente con la institución cuando me tocó ser director general del ministerio. Y en este momento lo que le puedo decir es que estoy de este lado del mostrador, pero cuando estuvimos del lado de la gestión, nosotros siempre condenamos estos hechos. Recuerdo una situación de gatillo fácil que a nosotros nos dolió muchísimo, cuando un policía se asesinó a un adolescente, un policía asesinó a un adolescente en un barrio aquí en Montevideo, en Santa Catalina. Nosotros pudimos comprobar a través de las trazas y de que ese policía fue una situación de gatillo fácil. Con el ministro lo que hicimos nosotros, convocamos una conferencia de prensa, nos hicimos responsables, pedimos disculpas a la opinión pública, se pidió disculpas y, bueno, pedimos perdón, que es lo que corresponde cuando está en la gestión. Es decir, siempre nos hicimos responsables y condenamos estos hechos. Y los vamos a condenar siempre. Senador, quiero llevarlo a otro tema, que es la ley de urgente consideración. Usted dijo que Uruguay perdió calidad democrática, que es un retroceso, que se limitan derechos. También habló del temor del abuso policial, del gatillo fácil. En el Senado, el Frente Amplio votó el 51% de los artículos, más allá de que en la votación en general el voto del Frente Amplio fue negativo y después, bueno, en el Senado un 51%, en diputados un poquito menos, un 47 y algo por ciento de los artículos fueron votados por el Frente Amplio. Pero me gustaría que precisara un poco más a qué se refiere con la pérdida de calidad democrática. En primer lugar, te quiero decir que nosotros las dimensiones de la ley que acompañamos con conciencia y voluntad. Es decir, nosotros trabajamos para eliminar todo lo que tiene que ver con algunos aspectos muy embromados para la sociedad, la privatización de Antel, de ANCAP y otros aspectos muy embromados, y trabajamos en lo que llamamos la reducción de daño. Es decir, trabajamos para modificar esa ley. Cuando nosotros hablamos de la pérdida de la calidad democrática, nosotros hacemos referencia que el instrumento de la ley de urgente consideración fue creado en el año 67 con una lógica que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tenía que hacerse leyes en forma rápida. Para hacerse de leyes en forma rápida, lo que se proponía era este instrumento que en un plazo menor a 90 días se pudiera hacer de una ley. En este sentido, esta ley, el instrumento tiene que tener una caracterización previa, es decir, que tiene que existir una urgencia en nuestra sociedad. Y en particular, en este caso, la ley de urgente consideración se la utiliza para hacer profunda reforma del Estado y no hay ningún artículo que haga referencia a la situación de emergencia sanitaria que hoy está viviendo nuestro país. No hay ningún artículo que haga referencia a la situación de emergencia social y económica que está viviendo nuestro pueblo. Por eso nosotros decimos que se está utilizando un instrumento a través de... se está haciendo una profunda reforma del Estado a través de un instrumento que no está previsto para estas situaciones. Senador, le pregunto... Y realmente nosotros... Sí, perdón. Sí. No, lo escucho. Hay gente que dice, bueno, pero primero, la ley de urgente consideración fue de redacción pre-pandemia. Y segundo, post-pandemia, la ley que ingresó al Parlamento en plena pandemia, en plena emergencia sanitaria, pasó por la Comisión Especial del Senado, por el plenario, después fue a diputados, tuvo modificaciones, volvió al Senado para que ratificaran esas modificaciones. Algunos pueden preguntar, ¿y por qué los legisladores del Frente Amplio no propusieron algunas modificaciones o propusieron realmente... ¿Perdón? No, le pasa que nosotros acá tenemos una diferencia de primer lugar de enfoque. Nosotros, cuando la ley ingresó al Parlamento, nosotros nos opusimos con toda nuestra fuerza. Y sí. Perdimos. Perdimos porque somos minoría. En 31 legisladores somos 13 senadores del Frente Amplio.
Lo más sencillo para nosotros era cruzarnos de brazo y decir, como la ley es, en nuestra visión, el instrumento, no es el instrumento adecuado para hacer esta profunda reforma del Estado, lo más sencillo para nosotros sería, bueno, cruzarnos de brazo y ponernos únicamente a criticar y no hacer propuestas. Pero la ley que llegó al Parlamento era una ley muy embromada, privatizaba Antel, ANCAP, permitía que sociedades anónimas al portador fueran titulares de bienes inmuebles rurales, entre otros aspectos. Pero acá hay aspectos centrales que nosotros no acompañamos y son los que nos opusimos con toda nuestra fuerza en el debate. Las modificaciones en materia de seguridad, lo que es la legítima defensa, las modificaciones a la ley de procedimiento policial, las reformas de lo que viola la autonomía y viola el estatuto de los trabajadores docentes, lo que tiene que ver con la reglamentación del derecho a huelga o la violación de la libertad de expresión, del derecho a reunión y de asociación, nosotros no acompañamos y nos opusimos. La coalición de gobierno, si quería sacar leyes en forma rápida, lo podría haber hecho porque tenía las mayorías. Tenía 18 senadores y 56 diputados. Es una lástima que haya ido por el camino de violar la Constitución. Eso es una lástima. Pero además también lo terrible es que es un antecedente muy negativo para el sistema democrático uruguayo, porque se optó por el camino de imponer una serie de reformas. Nosotros trabajamos, sí, trabajamos para eliminar aspectos que consideramos que eran muy negativos y nosotros creemos que logramos. Logramos sacar de lo que es la dimensión privatizadora y lo que es, hicimos mucha reducción de daño. Le pongo un ejemplo de reducción de daño que siempre lo pongo. La Universidad de la República, en la ley que llegó al Parlamento, se prohibía que las fundaciones de la Universidad de la República le vendieran servicios en forma directa al Estado. Y se permitía que la universidad privada, a través de sus fundaciones, vendiera servicios al Estado. Eso era algo inaceptable para nosotros, porque dejaba a la Universidad de la República, la Universidad Mayor de la República, lo dejaba en una situación de desventaja en comparación con las universidades privadas. ¿Qué hicimos nosotros? Nos pusimos a trabajar para dejar en la misma situación las dos universidades. Nosotros, desde la izquierda, no estamos en contra de las universidades privadas, como esta coalición de gobierno desde el Ministerio de Educación y Cultura sí estaba en contra de la Universidad de la República. Tuvimos que trabajar, hacer modificaciones, porque si nosotros no hacíamos esas modificaciones, nuestra Universidad de la República estaría en una situación de desventaja. Senador, tenemos que ir redondeando la entrevista. ¿Qué opina usted de la marcha contra la LUC? Porque por un lado, digo, el Frente Amplio votó más de la mitad de los artículos, pero hay una marcha en contra de la ley de urgente consideración. Y lo otro, vinculado con este tema, ¿qué opina de que se ha convocado un referéndum para que la gente opine sobre la LUC? En primer lugar, el Frente Amplio acompañó algunos artículos de la ley de urgente consideración, pero nosotros consideramos que la ley de urgente consideración es una ley regresiva. Aquí el gobierno optó por el camino de legislar sin el apoyo popular, porque hay que decir la verdad. Todas las delegaciones que nos visitaron, toda la academia, las organizaciones sociales, todas en su conjunto criticaron los instrumentos y la reforma que se proponían a través de la ley de urgente consideración. Agencias internacionales, Naciones Unidas, eso hay que tener claro. La ley de urgente consideración es una ley negativa y regresiva, que nuestro pueblo lo va a sentir cuando se empiece a aplicar. Eso en primer lugar. Nosotros por ahora, en lo que tiene que ver con el referéndum en contra de la ley de urgente consideración, lo que nosotros tenemos que decir es que nosotros por ahora lo que hemos definido como Frente Amplio es divulgar, trabajar, militar en lo que es informar los efectos negativos de esta ley. Porque si nosotros salimos a preguntarle a nuestro pueblo, a nuestros habitantes, qué opinan acerca de la ley de urgente consideración o cuáles son las dimensiones que perjudican su vida diaria, nuestro pueblo no tiene conciencia o no tiene conocimiento. ¿Y por qué no tiene conocimiento? A través del trabajo de los legisladores del Frente Amplio, nosotros limamos tanto esta ley que temas que eran bien convocantes para un referéndum, como por ejemplo la privatización de Antel, la desmonopolización de ANCAP, eso fue dejado por el camino. Esa dimensión cayó y esa dimensión era muy convocante para un referéndum. Por ahora lo que hemos definido es eso, difundir y dialogar con nuestro pueblo acerca de los perjuicios de esta ley en el conjunto de la sociedad. Fundamental, ¿no? Que la gente tenga información, que sepa de qué se trata. También hay que tener la voluntad de cada uno de informarse, no solamente esperar a que su partido político trabaje para divulgar información. Tenemos que tener todos el pensamiento crítico e informarnos. Claro, es una ley enorme, 400 y pico de artículos,
que 472 creo que quedaron, y además es una lectura comparada porque hay que ir a ver las modificaciones, cómo eran, cómo queda ahora, en fin. Es algo bastante tedioso, pero es obligación de cualquier ciudadano estar informado. Senador, se nos terminó el tiempo. Le quería preguntar por la creación del Ministerio de Ambiente, también a la luz de la LUC, que usted considera que es inconveniente, faltan recursos económicos, en fin, las competencias, no está No, claro, no, en fin. nosotros votamos la creación del Ministerio de Medio Ambiente, consideramos que iba por el camino correcto. Lo que consideramos es que es un sinsentido crear el Ministerio de Medio Ambiente por un lado y por el otro lado recortar los recursos como se están recortando en la Dinama, donde no se han renovado el 40% de los contratos de los funcionarios. Es decir, gente que hace muchos años que está en la Dinama, técnicos, especialistas, que no se le ha renovado el contrato y tiene una plantilla de menos del 40%. Es decir, eso consideramos que es un sinsentido. Pero creemos que el camino correcto es el camino de la protección del medio ambiente, el camino correcto es el de crear el Ministerio de Medio Ambiente, pero también hay que ser muy claros. Nosotros lo votamos, pero nosotros aspiramos que todo lo que tiene que ver con bosques nativos, que hoy está en el Ministerio de Ganadería, pase a competencia del Ministerio de Medio Ambiente, y lo mismo lo que tiene que ver con los recursos acuáticos. Pero es algo que se está en creación y bueno, el Frente Amplio acompañó, pero también va a ser un seguimiento de que se cumplen los compromisos que asumieron con nosotros. Senador Charles Carrera, le quiero agradecer muy especialmente estos minutos que ha dedicado para conversar con nosotros. Le mandamos un gran saludo a la distancia y bueno, será hasta cualquier momento. Capaz que ahora en campaña electoral tenemos más chance de conversarlo. La verdad que muchas gracias, para mí es un honor siempre estar en tu programa y bueno, en cualquier momento nos vamos a ver y ahora bueno, ya tenemos esta forma a través de vía Zoom de estar en contacto. Facilita más las Algunas cosas cosas, ¿no? buenas, Porque tanto que se claro, habló de la descentralización, pero sin embargo el poder político está nucleado en Montevideo y a los medios del interior nos cuesta mucho entrevistar a jerarquías, o sea que esta modalidad de la tecnología nos facilita mucho el trabajo, así que hasta cualquier momento, algo bueno nos dejó esta pandemia, de las sin pocas duda. cosas es que bueno, que tenemos nuevos instrumentos para comunicarnos y vamos a estar muy cerca y gracias por la oportunidad de diálogo que siempre estás abriendo las puertas de tu programa. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias Charles, un abrazo grande y hasta cualquier momento. Nos tenemos que ir rápidamente a la pausa, ya volvemos.